Antropología cultural. Ir a la navegación, ir a la búsqueda. La antropología cultural es la rama de la antropología que centra su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de su cultura, es decir, costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Guarda una diferencia con la antropología social. No solo por su origen, la antropología cultural nace en los Estados Unidos mientras que la social en la Gran Bretaña, sino también por las diferencias en su orientación epistemológica, pues la antropología cultural hace énfasis en la cultura mientras que la antropología social hace énfasis en la estructura social. La antropología cultural parte de la siguiente premisa: los seres humanos somos animales sociales, pues vivimos dentro de grupos más o menos organizados, las sociedades humanas. Sus miembros comparten formas de pensamiento y comportamiento que, tomados en conjunto, constituyen su cultura. Claude Lévi-Strauss concibe la investigación antropológica en 3 etapas. La primera etapa es la etnografía, que es la descripción de una cultura. La segunda etapa es la etnología, que es la comparación entre culturas. La tercera y última etapa es la antropología propiamente dicha, que es una síntesis en la que se crea una teoría de la cultura general aplicable a todas las sociedades humanas. Los inicios. Bills R. y Euger H. señalan que la antropología es una de las ciencias que más tardíamente se han desarrollado porque tiene que considerar al hombre y su cultura en todo lugar y todo tiempo. Mientras solo se conocía una pequeña porción del mundo y sus pueblos y culturas, no se podía desarrollar ninguna teoría científica general sobre el hombre, y en tanto que la mayoría de los hombres creía que nada había en la tierra más antiguo que el diluvio, la antropología no podía desenvolver los conceptos cronológicos adecuados. Sin embargo, la curiosidad del ser humano por otros seres humanos siempre ha estado presente, y esta curiosidad sería la base de lo que sería la ciencia antropológica, siendo los griegos los primeros en hacer descripciones detalladas sobre otros pueblos contemporáneos a ellos. En casi todas las sociedades humanas puede apreciarse un interés por el hombre y sus diferentes culturas. Entre los llamados pueblos primitivos, este interés se manifiesta en gran medida en sus leyendas y mitos en los que se trata la creación del hombre, y en muchas ocasiones se describen aspectos del pasado de su cultura, como el hallazgo del fuego, la invención de herramientas y técnicas, o un largo periplo. Puede decirse que fue en la cultura griega donde surgió el interés real del hombre por el hombre y donde prácticamente se despertó la curiosidad por los otros, como lo demuestran las descripciones hechas de sus pueblos vecinos. Así, por ejemplo, Heródoto, que vivió en el siglo V a.C., describió a los escitas y a los egipcios. Estas obras, con algunas otras, representan un intento de ocuparse del estudio del hombre y todo aquello que le rodea. P. Navarro, Sociedades, Pueblos y Culturas. En la Edad Media, los diversos viajeros van a proporcionar información sobre los pueblos que visitan. 2 personajes célebres de este periodo son el italiano Marco Polo y el tunecino Ibn Khaldun, viajeros, quienes a través de sus escritos nos darán información sobre los diversos pueblos que visitaron, el primero sobre todo de los países de Extremo Oriente y el segundo del mundo árabe. Sin embargo, no sería hasta la época de los descubrimientos y exploraciones, a partir del siglo XV, cuando comienza a acumularse de forma importante un conjunto de informaciones, suministradas por marinos, exploradores, misioneros y soldados, sobre algunas de las culturas alejadas de la tradición greco-latina. Este cúmulo de información era en parte erróneo y casi siempre estaba incompleto, ya que los observadores mezclaban cuentos y tradiciones con las descripciones reales e interpretaban la realidad de la cultura observada sin desprenderse de los prejuicios. No obstante, todo el material recogido sirve para crear una base sobre la que más adelante se asentaría la ciencia antropológica, el estudio del hombre. En el siglo XVIII y de la mano de la Ilustración, la concepción eurocéntrica comenzaría a relajarse, al reconocerse otros pueblos como el chino o el japonés como también civilizados. De hecho, la sociedad y cultura china pasará a ser objeto de atención preferente, siendo admirada por su estabilidad, orden y antigüedad. En este mismo siglo comenzarán a escribirse los primeros tratados de antropología que trascienden el prejuicio. Generalmente se reconoce en el escocés Lord Camps al fundador de la antropología social, al describir de manera razonada en su Historical Lab Tracts y en su Sketches on the History of Man el surgimiento de las sociedades humanas, asociándolo al creciente desarrollo económico y al cambio en los medios de producción, desde la sociedad de cazadores hasta la sociedad urbana y capitalista. Camps escribió un libro que pretendía ser una historia del hombre en su avance desde el salvajismo hasta la más alta civilización y el progreso. Aceptaba, como Montesquieu, que el
clima influía en el carácter de los pueblos, pero creía en las diferencias raciales innatas. Daba una gran trascendencia a la propiedad privada como medida de progreso social. Dio una original importancia al progreso de las mujeres como medida de avance social. Edward Burnett Tylor. La antropología cultural, tal como se la conoce hoy en día, se originó en el siglo XIX, cuando estudiosos e historiadores buscaron por primera vez proporcionar una interpretación sistemática de los mitos, tradiciones y costumbres de los pueblos extraeuropeos recopiladas por exploradores y misioneros. Esta primera fase de la disciplina, desdeñosamente denominada antropología de sillón por las generaciones posteriores, estuvo caracterizada por la falta de contacto directo entre investigadores e investigados y por la dedicación a problemáticas predominantemente de desarrollo evolutivo. La concepción dominante en Occidente hasta el siglo XIX distinguía entre sociedades superiores y sociedades inferiores. Esta clasificación estaba basada en el concepto de evolución aplicado al conjunto de las sociedades humanas agrupándolas en etapas jerárquicas: salvajismo, barbarie y civilización. Así los estados de salvajismo, salvajes y barbarie, bárbaros, eran aplicados a los pueblos periféricos que se consideraban primitivos antes del desarrollo de la antropología científica. Se consideraba que vivían en estado de naturaleza. La antropología cultural en un primer momento, la escuela evolucionista, estuvo de acuerdo con esta concepción jerárquica. Con el tiempo, a partir de un cambio de paradigma en la investigación de las culturas humanas, la antropología cultural dio un giro a sus postulados y en la actualidad sostiene, siguiendo el paradigma del relativismo cultural, que no existen pueblos intrínsecamente superiores e inferiores y que buena parte de las experiencias y conceptos considerados naturales o biológicamente dados son en realidad construcciones culturales que comprenden las reglas según las cuales se clasifica la experiencia. Se reproduce esta clasificación en sistemas simbólicos y se conserva y difunde esta clasificación. Los teóricos de esta primera generación, entre ellos James Fraser y Edward Burnett Tylor, se ocuparon del problema de la difusión de los elementos culturales, de los métodos de transmisión del contenido cultural y de la elaboración de soluciones alternativas a problemas tecnológicos comunes. En línea con la filosofía positivista dominante en la teoría de la ciencia de la época, el consenso disciplinario se inclinó por suponer que las diferentes culturas pasaban por una serie homóloga de etapas en su evolución, aún sin tener necesariamente contacto entre sí. Antecedentes contemporáneos. Margaret Mead, 1901-1978. Ruth Benedict en 1937. Los primeros esfuerzos por desarrollar los estudios de antropología se vieron obstaculizados por la inadecuación de los datos. Los eruditos en antropología cultural dependían en gran medida de los informes fragmentarios y a menudo tergiversados de comerciantes, exploradores y misioneros. A comienzos del siglo XX, los trabajos de Bronislaw Malinowski supusieron una modificación radical en las estrategias de investigación de la antropología social y cultural. Aún sin apartarse de una teoría científica positivista, Malinowski abordó el estudio directo de los pueblos investigados mediante el trabajo de campo etnográfico, sosteniendo que los materiales recopilados por misioneros o legos introducían graves desviaciones y sesgos para el estudio, al interpretar de manera incorrecta el sentido de muchas de las prácticas. La metodología desarrollada por Malinowski en sus investigaciones sobre los nativos de las islas Trobriand, Nueva Guinea, implicaba el traslado del investigador al hábitat de la cultura investigada y la inmersión en sus propios hábitos comunitarios, en la llamada observación participante. Vehementemente defendida por su autor y por Franz Boas, rápidamente se convirtió en el método estándar de la disciplina. Uno de los resultados más importantes obtenidos mediante el método de la observación participante fue la constatación de que hábitos o tradiciones de apariencia similar podían cumplir funciones radicalmente diferentes en culturas distintas, obligando a estudiar detalladamente el contexto y a prescindir de clasificaciones universales. Es a principios del siglo XX que empiezan a aparecer diferentes escuelas dentro de la antropología. Así existe un cisma entre aquellos que se llaman antropólogos culturales y aquellos que prefieren llamarse antropólogos sociales. La antropología cultural, a partir de la etnología, se gestó en Estados Unidos por influencia de Franz Boas. Mientras que la antropología social se gestó en el Reino Unido por Radcliffe Brown, a partir de la sociología, influenciado por los escritos de Émile Durkheim. La publicación del libro de texto de Alfred Kroeber Antropología, 1923 marcó un punto de inflexión en la antropología estadounidense. Después de 3 décadas de acumular material, los boasianos sintieron una creciente necesidad de generalizar.
Esto fue más obvio en los estudios de cultura y personalidad, llevados a cabo por boasianos más jóvenes como Margaret Mead y Ruth Benedict. Influenciados por psicólogos psicoanalíticos, incluidos Sigmund Freud y Carl Jung, estos autores trataron de comprender la forma en que las personalidades individuales se formaron por las fuerzas culturales y sociales más amplias en las que crecieron. Destacan las obras de Mead, Mayoría de edad en Samoa, Coming of Age in Samoa, 1928, y El crisantemo y la espada, de Chrysantheme Man de Sourd, 1946, de Benedict. En los años 1950 y mediados de 1960, la antropología tendió a modelarse cada vez más según las ciencias naturales. Algunos antropólogos como Lloyd Fowlers y Clifford Geertz se centraron en los procesos de modernización mediante los cuales podrían desarrollarse estados recientemente independientes. Otros como Julian Stewart y Leslie Witte se centraron en cómo las sociedades evolucionan y se ajustan a su nicho ecológico, un enfoque popularizado por Marvin Harris.